escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 2 de julio del año 2025. Comenzamos con información. Bueno, pues si estás escuchando este programa, te gusta, compártelo, comenta, dale me gusta y dile al algoritmo de YouTube y de las otras plataformas de redes sociales que vale la pena escuchar este programa. Comenzamos. El secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio, anuncia oficialmente la desaparición, el fin de la USAID. La desaparición de la Agencia para el Desarrollo Internacional que financiaba operaciones de ideología de género y desestabilización política contra las sociedades tradicionales de Occidente. El secretario Marco Rubio afirmó que el Departamento de Estado asumirá su rol para garantizar la asistencia, la beneficencia pública, la caridad, sirva a los intereses estadounidenses, priorizando el comercio sobre la caridad y no financiar gobiernos fallidos ni organizaciones no gubernamentales que son afines a la China comunista. Cambios de postura. Artistas que tradicionalmente se habían conocido por apoyar al Partido Demócrata tienen un cambio. Se trata del rapero 50 Cent o 50 centavos que ofreció más de $258,000 al candidato islámico de extrema izquierda a alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Le ofrece este dinero no para apoyar su campaña, sino pidiéndole que desaparezca. Reaparece el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, para declarar a favor del aeropuerto de Texcoco, un proyecto de la banca Rothschild, Carlos Slim y el arquitecto Norman Foster, un arquitecto británico que maneja simbología masónica. Bueno, pues él ha declarado para un documental rodado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias lo siguiente: se ha dicho que era faraónico, que hubo malversación de recursos, pero a la postre no ha quedado acreditado ni probado. Tiene toda la razón Enrique Peña Nieto y bueno, pues Enrique Peña Nieto pues era el artífice, ¿no?, de este aeropuerto que pues digámoslo formalmente, Morena nunca ha logrado acreditar que hubiera corrupción. Una de las acusaciones más graves del presidente López Obrador era que en ese aeropuerto se almacenaba combustible robado, pero nunca lo acreditó legalmente y nunca hubo detenidos. Nunca abrió ningún proceso en contra del expresidente Enrique Peña Nieto ni contra sus funcionarios. Ahora se descubre que el aeropuerto de Zumpango pues compraron más de 500,000 litros de diésel de una empresa dedicada al robo de combustible para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. La senadora por el Partido Acción Nacional ex morenista, Lili Téllez, declara: yo, como luchadora social, he protestado, he usado megáfonos para hacer denuncias a injusticias, pero no shows. Esa es la respuesta que da a la bancada del partido Morena, que, bueno, pues destruyeron su megáfono para tratar de acallarla durante una sesión. El gobierno del presidente Donald Trump demandó durante el lunes a las autoridades de Los Ángeles
por protección a migrantes ilegales y pandillas de delincuentes. El Senado de los Estados Unidos, con mayoría del Partido Republicano, partido del presidente Trump, ha rechazado la enmienda demócrata para continuar financiando la internacional del aborto Planned Parenthood, que es una de las muchas organizaciones financiadas por el gran capital de Carlos Slim. Y bueno, a pesar de esto, nunca ustedes van a escuchar a Eduardo Verástegui, nunca lo van a escuchar criticando las políticas antinatalistas del empresario Slim. La política demócrata ultraprogresista Alexandria Ocasio-Cortez está siendo investigada por emplear a un inmigrante ilegal y criminal como parte de su equipo político. Esto pues es completamente ilegal porque pues bueno, ella es una representante del Estado y no cumple ni hace guardar la Constitución. Con la determinación del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, la Internacional del Aborto Planned Parenthood pierde $800 millones anuales que aportaba el contribuyente estadounidense para asesinar miles de niños por aborto. Esto como parte de una política antinatalista en Occidente, mientras que se denuncia que en países como España, el gobierno socialista de PSOE financia cada nacimiento de un nuevo yihadista, de un nuevo luchador del Islam. En Nueva York, la funcionaria Linda Sun, exdirectora de DEI, que es Diversity, Equality and Inclusion de Nueva York, y asistente de la funcionaria O'Toole, ha sido denunciada por el delito de fraude de millones de dólares de EWP y también esquemas de sobornos. La APP es una organización ambientalista. Es una organización que tuvo como objetivo presuntamente dar ayudas económicas en los confinamientos de 2020. Exdirectora de DEI y mano derecha de la política O'Toole, fue acusada de desviar millones de dólares en contratos de tapabocas, en comprar tapabocas chinos, para financiar a su propia familia. Los cargos son soborno, fraude, lavado de dinero, peculado y vínculos con un enemigo de los Estados Unidos como es China. El ejército mexicano, utilizado como constructora por Andrés Manuel López Obrador, gastó millones de pesos en comprar 500 millones de pesos de diésel a una empresa relacionada con el robo de combustible, propiedad de Eric Daniel Zamora Delgadillo, directamente vinculado al narcoboxeador Saúl El Canelo Álvarez, que ya ha sido en repetidas ocasiones señalado por sus vínculos con grupos criminales o con socios de grupos criminales. Eric Daniel Zamora Delgadillo es socio del Canelo Álvarez en el negocio de Canelo Energy. Es hermano del exalcalde por Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano en Teuchitlán, Jalisco, José Ascensión, alias Chon Murguía Santiago, quien fue detenido por haber encubierto y colaborar con el cártel Jalisco Nueva Generación en el campo de exterminio Rancho Izaguirre. Y a pesar de que hay caras largas por la posibilidad de que un comunista islámico se convierta en el alcalde de la Urbe de Hierro, Nueva York, que durante muchos años ha sido considerada como una de las ciudades sede de lo que sería el ideal de capitalismo, aunque sea simplemente una ficción, este personaje, dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no es una nube negra. Comenta que si Mamdani no permite a los agentes del ICE arrestar inmigrantes ilegales delincuentes, lo arrestaremos a él. Es la promesa de Donald Trump ante la promesa de Mamdani sobre que él impedirá cualquier arresto
de migrantes ilegales o delincuentes, lo cual pues significa la protección de grupos delictivos. Es un discurso muy parecido al de López Obrador y Claudia Sheinbaum defendiendo los cárteles de la droga mexicanos. Bandas de narcotraficantes chinos compran tierras rurales en los Estados Unidos de Norteamérica según un nuevo documental de Tucker Carlson. Esto lo comunica Gateway Hispanic y bueno, se dice que en los Estados Unidos China ha tratado de comprar terrenos. Con anterioridad existía el reporte, de NTD Noticias sobre que pues había distintas organizaciones chinas tratando de comprar terrenos, sobre todo cerca de las bases militares de los Estados Unidos, y es evidente que con finalidades de espionaje. Un documental del expresentador de noticias de la Fox News, Tucker Carlson, revela que bandas de narcotraficantes chinos, triadas, están comprando tierras rurales de Estados Unidos para montar narcolaboratorios para la producción de drogas con trata de personas. Maine es el epicentro, con más de 150 propiedades bajo sospecha de encubrimiento oficial. Creen que han infiltrado incluso pues instituciones muy importantes de los Estados Unidos de Norteamérica. Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, detenido y extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica, se declara culpable de narcotráfico, de narcoterrorismo en los Estados Unidos de Norteamérica, renuncia a su juicio abreviado en el que pretendiera defenderse en Nueva York y autoriza que el caso sea resuelto en el estado de Illinois. Con esto comienza la colaboración de Ovidio Guzmán López contra el cártel fundado por su padre y el Mayo Zambada. Según el documento de la Corte, Guzmán ha informado que acepta la acusación en su contra. Asimismo, el líder criminal alias El Ratón se declaró culpable bajo la regla número 20 del Código Federal de Procedimientos Penales de los Estados Unidos. Y bueno, pues es así como inicia la colaboración de Ovidio Guzmán López contra los cárteles de la droga vinculados a Morena. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliario. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Segundo bloque de noticias, el Senado de los Estados Unidos aprobó el programa de gasto y plan fiscal del presidente Trump, traducido al español como Gran y Hermoso Proyecto, con la presencia de J.D. Vance. El Senado de los Estados Unidos aprobó desempatando el 50-50, 50% a favor, el 50% en contra del Buick Beautiful Bill, la ley de presupuesto enviada por Trump que contempla imponer un 1% de impuestos a las remesas, que muchas de ellas, bueno, son instrumentos para lavar dinero del narcotráfico. Previamente, los días anteriores, el empresario sudafricano Elon Musk amenazó con que si se aprobaba este proyecto, pues él impulsaría un proyecto conocido como el Partido Americano, ante lo cual el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha repuesto que si se le ocurre hacer algo como eso, entonces iniciará una investigación fiscal en contra de Elon Musk y podría ocurrir la posibilidad de deportarlo. Asimismo, anuncia que cancelaría los subsidios que existen para financiar el desarrollo o la fabricación de cohetes espaciales, así como la compra de autos eléctricos. Empiezo a dudar que sea simplemente un juego. Tal vez sí tienen diferencias importantes el presidente Trump e Elon Musk. Memes conservadores comparte la imagen de un hombre en una rave hablándole al oído a una mujer. Lo que va a escuchar la mujer pues no es precisamente lo que quisiera oír de un seductor.
le dice al oído: lo más grande de Occidente es que fusionó 3 civilizaciones en una sola idea revolucionaria, que cada ser humano tiene un valor inherente. De Grecia tomamos la razón y la búsqueda del orden moral, de Roma el derecho, la ciudadanía y las instituciones, y del cristianismo la bomba más radical, que todo ser humano, sin importar su estatus, vale porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y esa mezcla creó universidades, ciencia, derechos humanos, libertades. Quienes hoy desprecian Occidente están escupiendo sobre la única civilización que ha protegido la dignidad humana desde el principio de la concepción, y por eso, cuando uno lo entiende, es casi inevitable volverse conservador de la gran herencia que hemos recibido de cientos de generaciones anteriores que nos legan este patrimonio. Imagínense decirle eso a una... Bueno, pues para tratar de conquistar a una mujer en el antro, en una rape, en una reunión, ¿quién podría decir algo así, no? ¿Y cuál sería la respuesta de aquella mujer? Yo me acuerdo que cuando quería hablar de cosas profundas, pero estoy hablando de cuando tenía, que sería unos 16, 17, 18 a lo mucho, ¿no? Cuando quería hablar de cosas profundas, pues muchas veces mujeres sencillamente me respondían: eres un imbécil. Pero, perdóname, la imbécil creo que es otra, ¿no? Creo que es ella. Porque obviamente no les gustaba hablar de esa clase de cosas. Querían pasar a otra clase de temas o acciones. Trump empezó a revocar la ciudadanía de los criminales que sean inmigrantes regularizados. Bueno, pues esto lo comparte la derecha a diario. Dice que está investigando a aquellos que fueron regularizados, o sea, que tienen una residencia legal pero no tienen un estilo de vida honrado. Esto ocurrió sobre todo durante el gobierno del presidente Joe Biden. El valiente dura hasta que el cobarde quiere, o el valiente dura hasta que hay una reacción en contra de sus canalladas, ¿no? Pues fíjese que ocurre esto. El subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, le cancela la visa a los raperos de Bob Dylan. Esto porque en su participación en el festival gay socialista de izquierda a favor del grupo terrorista islámico Hamas en Glastonbury, Inglaterra, pues dieron mensajes de odio contra los Estados Unidos. El subsecretario detalló en un documento que protagonizaron discursos de odio cuando dijeron: los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país. Desconozco cuál es la temática, pero dice que en algún momento habrían lanzado mensajes de odio que son característicos del Hamas contra el Estado de Israel, un aliado estratégico de los Estados Unidos, y que por esa sería la reacción de Landau. Kazajistán prohibió el niqab. Es el velo islámico, ¿no? Y las prendas que cubren el rostro en los espacios públicos. Es un país asiático, es una antigua república soviética, es un país excomunista, pero Kazajistán ha decidido ponerle un alto al Islam y prohíbe el niqab y las prendas que cubren el rostro en espacios públicos. No tengo idea de cuál sea la demografía de Kazajistán. Algunas veces estos países se volvieron un tanto cosmopolitas, y yo creo que sí considera a la población alarmante, o el gobierno de ese país en concreto considera alarmante pues la presencia del Islam. El triunfo de Donald Trump 2024. Con una coalición diversa y con una participación estratégica, derrotaron a Kamala Harris y redefinieron la base del Partido Republicano. Es muy cierto, pues ha sido un completo éxito el manejo del Partido Republicano por Donald Trump. Y una nota que llega desde Argentina y que seguramente causará enorme polémica es lo que ocurrió con un policía. Bueno, pues una mujer policía que estuvo a punto de ser agredida mortalmente por un adolescente de 15 años que intentó asaltarla, pues ella le disparó en la cara y
ocasionó pues la muerte de este delincuente, joven delincuente. Esto ocurrió en el municipio de Moreno, Argentina. Una policía pues le dispara a un agresor de 15 años con antecedentes penales a su corta edad que intentó asaltarla a las 7 de la tarde. Intentaba quitarle el arma de cargo para ejecutarla muy probablemente. Actuó en legítima defensa siendo una mujer frente a un adolescente. Habrá personas que critiquen esta medida, habrá personas que digan que es desproporcionado, pero estas personas ya tenía esta persona una trayectoria delictiva. Y lo que yo pienso, no importa la edad, importa el delito que se está cometiendo. Si tuvo la edad para cometer una amplia variedad de delitos, entonces se puede considerar una amenaza a la sociedad. Bueno, el Senado de los Estados Unidos rechazó una medida para expulsar a inmigrantes indocumentados del programa de seguro médico Medicaid por 56 votos en contra a 44 a favor. La republicana Susan Collins votó no, o sea que está apoyando que los inmigrantes ilegales sigan recibiendo seguro médico, a pesar de que representa una enorme carga financiera para los contribuyentes estadounidenses y los trabajadores legales e ilegales que trabajan en los Estados Unidos. Bueno, la denuncia es que la señora Collins pues está traicionando el funcionamiento del Partido Republicano. En Excelsior, el periodista Salvador García Soto presenta su columna de opinión y dice: el ex jefe de oficina de la Presidencia de la República durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo Garza, no ha respondido, no ha aparecido para responder a las acusaciones por lavado de dinero de los cárteles de la droga mexicanos, que son 4, pero en este momento recuerdo Cártel Beltrán Leiva y el Cártel Jalisco Nueva Generación. El señor Alfonso Romo Garza es un descendiente directo de los criminales hermanos Madero, que fueron financiados por la banca o por la corporación Rockefeller para dar un golpe de estado en contra de México que terminó o que tiene el nombre histórico de Revolución Mexicana, momento en el cual se establece una élite de criminales que posteriormente conformarán el PRI, que se llamará PNR, después PRM con Lázaro Cárdenas, después PRI, después PRD, que es el resurgimiento del PRM, posteriormente el partido narcotraficante Morena. Por eso es que todos ellos celebran la criminal Revolución Mexicana, en que fueron asesinadas tantas personas inocentes, muchas otras personas huyeron del país, lo mejor del país se fue durante aquellos años y dejan un país roto, severamente caotizado, algunas regiones despobladas, algunas regiones con severos problemas económicos, hambrunas, enfermedades, porque obviamente durante una guerra no se tiene higiene, no se sepultan los cadáveres. Fue el legado de lo que impulsó Rockefeller y los hermanos Madero. Y a estos criminales, a uno de ellos, a Francisco, se le llama equivocadamente el apóstol de la democracia. Pues déjeme decirle que el evangelio, si es que es un apóstol, el evangelio que comunicaba Francisco y Madero era llegar y masacrar a los pueblos. Así lo hacía el presidente Francisco y Madero, uno de los ídolos de Andrés Manuel López Obrador, que tenía el gusto de practicar la brujería y la invocación de los espíritus, de los muertos. Muy siniestros han sido los presidentes de la República. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, fue un presidente terrible. Biden fue el peor presidente de la historia de nuestro país. Son las valoraciones que ha compartido Donald Trump sobre sus antecesores. Obama fue un pésimo presidente y Biden fue el peor presidente de la historia de nuestro país. Bueno, pues no vamos a pensar exactamente igual, ¿no? Yo pienso que
Yo pienso que Obama fue el peor presidente de los Estados Unidos y que Biden fue una continuación de él. Pero bueno, valoraciones del presidente Trump porque pues Biden es el que ocasiona dos enormes guerras y se despilfarra una cantidad de dinero que nunca se había visto, ¿no? Que incluso generó un problema inflacionario. La morenista Loretta Ortiz, que permanecerá lamentablemente como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice sí vamos a usar la toga. Pues respondiendo a lo que había dicho Hugo Aguilar Ortiz, un hombre que dice ser mixteco, que presume de ser indígena, no presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con apellidos españoles y que participó en el robo de tierras indígenas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para la construcción ilegal del Tren Maya y del Tren Interoceánico. Bueno, pues Hugo Aguilar Ortiz, que es todo un personaje siniestro, pues dice que solamente colocará distintivos indígenas dentro de la toga, o sea que la toga va a ser como indigenizada, a un estilo tribal. Loretta Ortiz, subrayó el valor simbólico de la prenda, dice, para mí la toga tiene un significado muy especial, una carga especial, quieren ponerle símbolos de brujería, símbolos chamánicos. Entonces, bueno, pues eso es lo que están proponiendo. Finalmente no se hace la voluntad de este presidente, de este nuevo presidente que ha sido electo presidente de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como resultado de un fraude electoral en el que no votan el 90% de los mexicanos, un fraude electoral para manipular, para desaparecer el poder judicial. Esa es la tragedia de México. Supongo que ya no utilizar trajes indígenas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que ver con el hecho de que el partido Morena no goza de ninguna legitimidad y que, bueno, pues esa corte de payasos que ahora sí va a ser como la tremenda corte, programa de radio de hace muchos años, bueno, ni tantos, pero vivimos muy poco tal vez, pues no va a tener legitimidad, va a ser un chiste andante, y entonces dicen, pues si eliminamos la toga, pues nos van a ver más extraño, ¿no? Entonces por eso yo creo que se deja la idea de la toga. Una idea para reflexionar. Cuando se recuerda que el difunto Papa Francisco dijo que la Iglesia Católica tenía que pedirle perdón a los homosexuales, pues me surgió la idea de que entonces terminaríamos pidiéndole perdón a otros pecadores, a otras formas de pecado. La Iglesia tiene que pedirle perdón a los asesinos, tiene que pedirle perdón a los ladrones, tiene que pedirle perdón a los violadores, tiene que pedirle perdón a los adúlteros, tiene que pedirle perdón a los mentirosos. Porque si es un pecado y el Papa Francisco decía que se les tenía que pedir perdón, pues entonces la conclusión es que ¿por qué a los otros pecadores no les vamos a pedir perdón? Y alguien retoma esta idea, o tuvo esta misma idea, y dice memes conservadores, ya fue mucho mes del orgullo gay, que fue todo junio, ya estamos en julio. ¿Pa' cuándo los otros 6 pecados capitales? ¿Pa' cuándo vamos a hacer el orgullo asesino, el orgullo mentiroso, el orgullo fornicario? Bueno, que creo que el LGBT es muy fornicario, ¿no? Podría ahí adjuntarse. ¿Cuándo vamos a hacer el día del orgullo adúltero? El día del orgullo mentiroso. El día del orgullo blasfemo. Bueno, pues yo creo que el LGBT sí celebra también otros pecados, no solamente la lujuria y la homosexualidad. Yo creo que celebra pecados como la blasfemia, como se vio en el desfile, cómo ofendían a Cristo, todos los símbolos religiosos, sobre todo se ensañaron con la Iglesia Católica. Creo que infidelidad es la definición de una pareja homosexual o de una pareja gay. Entonces, pues sí, podríamos hablar para cuándo le van a dedicar un mes a los otros 6 pecados capitales. El Senado de los Estados Unidos de Norteamérica rechazó una enmienda
que habría financiado las clínicas del aborto. Bueno, pues ya vimos que hay algunas cosas extrañas. Los políticos, muchos políticos del Partido Demócrata y Republicano pueden tolerar que se le quite el apoyo financiero a la Internacional del Aborto. ¡Qué bueno! Pero no quisieron eliminar del programa de seguro médico a los migrantes ilegales porque hay mucha corrupción en todo esto. Una es, para el Partido Demócrata, retener votos de migrantes ilegales. Y otra es que si hay muchas personas enfermas, incluso migrantes ilegales, es el gobierno de los Estados Unidos el que le da millones y millones de dólares a hospitales privados por este supuesto Medicaid. Por eso es que no quieren que se acabe, porque es una hemorragia de dinero para muchos intereses corruptos, que obviamente hay muchas mafias hospitalarias y farmacéuticas que pagan la carrera política de políticos del Partido Demócrata y del Partido Republicano. España, cumbre de la ONU en Sevilla. El socialista Pedro Sánchez impulsa un impuesto global contra los ricos, contra las personas que generan más empleos, que amenaza la economía mientras ignora que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, les hizo el feo. No se presentó a la cumbre de la ONU en Sevilla. Los ignora y los convierte en unos parias. Sin la presencia del presidente más poderoso del mundo, la ONU pues como que empieza a perder prestigio. En Sevilla, pues Pedro Sánchez, quien financió su campaña para ser presidente de España con el dinero de las redes de prostíbulos y saunas homosexuales en que se prostituyen brasileños y rumanos principalmente con hombres españoles, así financió su campaña, sus campañas políticas, aunque usted no lo crea, y también haciendo contratos corruptos o alianzas corruptas con aerolíneas durante los confinamientos en que prácticamente esos negocios de viaje internacional pues entraron en crisis. También haciendo negocios sucios con Alejandro Murat, hoy del partido narcotraficante Morena, con Pedro Aces, con Ricardo Monreal, también fueron socios de Pedro Sánchez, presidente de España, en actos de corrupción inmensos con constructoras españolas que participaron paradójicamente en la construcción del denominado Tren Maya, que supone que por el nombre de un tren indígena, pues esperaría que fuera un tren exclusivamente hecho por mexicanos. Pues no, resulta ser que en esa construcción están metidos muchos españoles y libaneses como Carlos Slim, que también tuvo jugosos contratos su constructora. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, pues diputados de la oposición, del PRI, del PAN, principalmente del PRI, pues salieron caminando con un féretro de color blanco que dice Morena, la esperanza de México. Es en serio un ataúd. Diputados protestaron contra la ley espía. Ahí aparecen algunos personajes que pues sí son también muy discutibles, como es el caso de Rubén Moreira, que ahora dice ser oposición. Yo les recuerdo que el PRI nos ha traicionado en varias ocasiones votando a favor de lo que quiere Morena. Pero bueno, o formalmente dicen que es oposición e hicieron pues vamos a decir, este acto propagandístico un poquito... pues no puedo decir exagerado, porque realmente Morena representa muchas muertes, la pérdida de muchas vidas inocentes, pero pues estos priistas también se les olvida mucho todas las veces que han votado a favor de lo que quiere, de lo que exige López Obrador. Muchas ocasiones, como por ejemplo ocultar los contratos corruptos en las construcciones hechas por Sedena, en las que también pues ya sabemos por qué querían ocultarlo, ¿no? Ya sabemos por qué Movimiento Naranja, del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel del Golfo, querían que se ocultaran los contratos en la construcción del AIFA. Ya lo sabemos. Ya sabemos por qué Alejandro Moreno del PRI, dirigente del PRI, y Maínez o este señor Ranuro del Partido Naranja votaron a favor de que Morena pueda ocultar o reservar esos contratos.
Ahora lo sabemos perfectamente bien por qué. Porque ahora se descubre que se gastaron más de 500 millones de pesos en la compra de diésel robado a Pemex para la construcción del narco aeropuerto de Zumpango, del cual ha denunciado la periodista mexicana de investigación Anabel Hernández que llegan a aviones cargados de cocaína para el cártel Los Chapitos. Hicieron esto, pues los miembros del PRI, pero les digo, no se fíen mucho de ellos. Yo cuando voto es por el Partido Acción Nacional porque lo he visto como una oposición más congruente. También hay personajes que están muy tiznados, que están muy manchados dentro del Partido Acción Nacional, pero ha sido más oposición que esto. Yo no acostumbro votar por el PRI porque es una escisión, ¿no?, de lo que es realmente Morena. Morena son los políticos más corruptos, más violentos, más asesinos que habían salido del PRI. Y lo que les digo, hay que tener memoria. Otro de los aspectos en los cuales el PRI ha estado a favor de Morena fue en encubrir, en mantener el fuero político del político corrupto ligado al narcotráfico Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos. Alejandro Moreno votó a favor de protegerlo. Acuérdense de eso. En Argentina, la facción conservadora del gobierno que representa el presidente Javier Milei denuncia que por acciones del socialista Axel Kicillof, quien dice ser descendiente directo de Carlos Marx, pues ahora el Imperio Británico podría quedarse con una organización que se llama YPF. ¿Qué es YPF? Bueno, pues son Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Sociedad Anónima, empresa argentina de energía dedicada a la exploración, explotación, destilación y distribución de gas, petróleo, energía eléctrica y sus derivados. No entiendo entonces por qué, pues dice que hubo un fallo legal que le permitiría al régimen británico, que siempre ha sido un enemigo de Argentina, también de nosotros. Hablamos de los intereses de la banca Rothschild, ¿no? Porque, por ejemplo, la petrolera BP, la British Petroleum, que hizo un derrame petrolero monstruoso por ahí de en 2000, ¿qué era? Como por ahí de 2011, 2012, 2010, por ahí me acuerdo. Pues es una de las empresas de los Rothschild. Siempre que escuchen de empresas petroleras de Inglaterra, o es de los Pearson o es de los Rothschild, pero pertenece inmediatamente al cártel Illuminati que representa el rey Carlos III de Inglaterra. Y dicen que por una acción de Kicillof, pues ese poder estarían ganando por un fallo judicial muy controvertido, pues apropiarse del petróleo, no sé si sea mucho o poco que tiene Argentina. Una jueza de los Estados Unidos ordena que el gobierno argentino entregue el 51% de las acciones de YPF a el Imperio Británico. Es entonces un triunfo para la banca Rothschild, ¿no? Y dice, bueno, Javier Milei que lo va a impugnar. Así que para quienes estén pensando que Javier Milei, por su cercanía con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, vendría a ser un enemigo de los argentinos, un vendepatrias, como alguien le habría llamado, pues parece ser que no. Javier Milei quiere combatir la ambición petrolera de los británicos. No se lleva bien con los británicos. Una jueza estadounidense ordenó durante el lunes a Argentina, al país, que renuncie a su participación del 51%. Este 51% es estatal. Y dice que debe de pagar 16.100 millones de dólares. Entonces, la juez es Loretta Preska, tenía que llamarse Loretta como la ministra de aquí de México, le da 14 días a una cuenta de custodia de BNA Mellon, de los Mellon, a instruir dicho banco a transferir las acciones porque han perdido la demanda. ¿Quién está reclamando esto? Dice, el fallo se refiere
a la estatalización por parte de Argentina en abril de 2012 del 51% de YPF, que originalmente estaba en manos de la petrolera española, pero de capital, ustedes saben de qué capital, del capital Illuminati, Repsol, que argumentó una supuesta falta de inversión por parte de la empresa. Petersen Energía Inversora, Eton Park Capital Management, representados por las firmas de litigios Burford Capital, inician una demanda contra el país y en septiembre de 2023 Presca falló a favor de una sentencia de $16.100 millones que incluye también los intereses de esta deuda que se generaron durante el juicio. Es para la explotación de un lugar llamado Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta más importante a nivel internacional de petróleo. Sus acciones, por tanto, se desplomaron en un 5% en la Bolsa de Buenos Aires, Argentina, y 5.6% en Nueva York al cierre. Argentina dice que apelará el gobierno de Milei, que pues va a presentar recursos contra esta sentencia. Y acusan que fue durante el gobierno de Cristina Kirchner que se hizo esto. En el caso de la petrolera más endeudada y con severos problemas económicos que es Pemex en el mundo, pues no tiene accionistas extranjeros porque no se permite la figura. Sin embargo, resulta ser que Pemex está terriblemente endeudada con empresas extranjeras, con petroleras Illuminati. Así que ese discurso que anda dando Eduardo Verástegui sobre que Pemex debería de privatizarse o venderse, probablemente y tenga que ver con el hecho de que los tenedores, o sea, los acreedores de Pemex, con quien está endeudada Pemex, podrían reclamar cobrarse con el petróleo mismo o con la petrolera misma. No existe la figura, pero que es Morena, habilitándola en unas 2 patadas para vender el patrimonio de México, ¿no? Que además pues no está funcionando y la deuda pues no tiene futuro. México, la presidente Claudia Sheinbaum dice que con Mexicana de Aviación, que tiene pérdidas multimillonarias cada día, pues dice ella que se ha recuperado más que una marca. Hemos recuperado la confianza en lo nuestro. Así lo dijo la presidente de México, Claudia Sheinbaum, judía atea de origen extranjero, tras recibir el primero de los 20 aviones Embraer E195-E2 que provienen de Brasil. Sheinbaum dijo que la recuperación de la aerolínea no fue un acto administrativo ni un mero capricho ideológico del dictador López Obrador. No lo mencionó, pero pues él es el que hizo esta aerolínea estatal que tiene pasajeros prácticamente unos 2 o 3 y representa una pérdida de miles de millones de pesos porque está subsidiada, no es una empresa rentable. Aseguró que Mexicana de Aviación opera con transparencia, sin corrupción, sin privilegios, por lo que demuestra que lo público funciona bien. Es una pues enorme falsedad. Si lo vemos desde un punto de vista crítico, la existencia de Mexicana de Aviación, que hasta el momento pues no sé si es para traficar droga, parece ser que no lo han estado utilizando de ese modo porque tiene una flotilla muy pequeña. Se está utilizando sí, con miras probablemente a desviar dinero al extranjero, a dar dinero robado a México bajo pretexto de que está pagando la aerolínea y también si crean una flota considerable porque tienen previsto comprar 20 aviones, endeudar a México por 20 aviones, pues terminaría generando un enorme daño patrimonial y desvíos multimillonarios. Una flota de ese tipo a lo mejor sí podría transportar drogas, pero pues Claudia Sheinbaum está bajo vigilancia del presidente Trump. Sería un acto muy temerario, muy tonto, dicho de otra forma, pues impulsar un programa de narcotráfico aéreo con Mexicana de Aviación. Más bien parece ser que se está limitando a robar los recursos, a desviarlos al extranjero bajo pretexto de esta supuesta aerolínea.
Y bueno, pues con Mexicana de Aviación queda expuesto de cuerpo completo la mediocridad, las mentiras de los gobiernos de Morena. Porque pues Sheinbaum, ahora que asistió a la cumbre del G20, no utilizó un avión del gobierno, que la Fuerza Aérea de México tiene aviones con ese propósito. No rentó un avión, un jet para hacer ese viaje, que también se puede hacer, para hacer un viaje sin escalas, y también sería más barato. No quiso hacerlo porque la simulación, la hipocresía, es decir, que ella es una presidente pobre, que no utiliza aviones y que por tanto es económica, cuando en realidad es una vil pantomima, es una tomada de pelo, es una tranza que está haciendo ella. Y es hipócrita, ¿no? Porque en tanto no usa esos aviones, sí dice que quiere comprar 20 para una empresa fracasada. Así las cosas con el partido Morena, así la hipocresía. Exhibe Radio Libertaria de Argentina una mujer profanando un altar de una iglesia católica, una mujer en top y con poca ropa se subió a un altar católico donde comenzó a gritar blasfemias y a fingir que era pues un hombre y que se estaba estimulando sobre la copa de consagración. ¿Queremos llegar? Una actriz española ha protagonizado esta bochornosa ofensa. Profana una iglesia, se sube al altar y finge masturbarse con un crucifijo. Ha ocurrido en el País Vasco francés y la propia actriz ha sido la que ha difundido las imágenes en redes sociales. Abogados Cristianos va a denunciar lo sucedido por un posible delito de escarnio y alerta que si finalmente se deroga el delito contra los sentimientos religiosos, esto es lo que nos espera en nuestro país. Síguenos en redes sociales y no te pierdas las novedades del caso. Este video fue compartido por @abogadocrist, que supongo que es @abogadocristiano. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Vías disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio.